Muy bien. Ya, vamos a empezar a llamar lista de una vez. Acá estamos. Muy bien. Ali. Ali. Presente, doctor. Leo Almeida. Presente, doctor. Amador. Presente, doctor. Amezaga. Presente. Amezaga. Amador, doctor, está presente. Ya, querido. Dando, ¿verdad? Amezaga. Everín no está todavía. Andrade. Doctor, está con problemas de internet ella, Mesaga. Amezaga. Ya, la voy a anotar. Gracias, Mary, que se conecte. Andrade. No está todavía. Áñez. Presente, doctor. Arens, me pidió permiso, está en consulta. Onfa. Bruno, no lo veo, no está todavía. Borda. Presente, doctor. Borges. Presente, doctor. Bien. Caero. Presente, doctor. Caero, muy bien. Estamos. Canaviri. Reina. No la veo, no está, parece. Cavalcanti. Cavalcanti. Yo, presente. Ahí, querida, gracias. Céspedes. José Luis. José Luis. Por ahí no te encuentro. No está, creo. Bueno. Choré. Por ahí lo vi, creo. José Alfredo Choré. Lo vi conectado. Bueno, las 8 en punto. Está así. Tengo que bajarme carrera, ¿sí? Chungara. Mela. Voy a apagar sus micrófonos para que no haya ese ruido y al que le toque. Ahora sí. Chungara, ¿está? No está. Juanqui. Presente. Crispín. Costa. Presente. Da Cruz. Presente. Muy bien. De Castro. Castro. Presente, doctor. Presente, doctor. De Lima. Presente, doctor. Muy bien. De Oliveira. Presente. De Sousa. Presente. Dos Santos. No está. Dos Santos Camila. Doutora, Dos Santos está entrando. Está entrando. Presente. Janieli. Sim, está entrando. É que está com problema com a computadora. Vai ter que entrar em tu teléfono. Ya. En registro. Doctor Cristian. Ya. Gracias, ya lo vi. Cristian está así. Muy bien. Gracias, doctor. No te preocupes, Janieli. Entonces anotamos. Camila. Presente. Ferreira. Presente. Muy bien, Mateus. González. Leidiane. Presente. Muy bien. Granados. Presente. Muy bien. James. Presente. Justiniano. Presente. Corner. Richard. A ver, no lo veo en la lista. Fernando Ruckelman. No lo veo. No está por aquí. Ya. León. Presente, doctor. Mariano Patricia. Presente. Mariano Karen. Presente. Melonio. Presente. Muy bien. Meneses. Bruno. Presente. Noriega.
Presente. Muy bien. Paz, Belice. Presente, doctor. Pereira, Tania. ¿Dónde está Tania? Qué raro. Ya. Pessoa, Kelly. Kelly. No está Kelly. Mainara, Poloto. Presente. Mainara. Rebollo. Presente. Muy bien. Romero, Linet. Presente. Muy bien. Romero, Dalís. ¿Dónde está? Salas. Presente. Doctor, presente Pereira, solo que no me ve y aquí mi coso tiene problema ahí para el audio. Ya, querida Tania, gracias por avisar. De verdad, Sí, me desespera. no te preocupes. Gracias, doctor. Ahora sí. Doctor Janiale, por favor. ¿Cómo? ¿Camila? Janiale de Santos Torres. Sí, ya estás, ya te anoté, me dijeron que estabas conectándote, no te preocupes. ¿Él me anotó? Luego, Wellington Santos. Hasta vuelto primero. ¿Dónde está? Santos Taís, por ahí la vi. Presente, doctor. Está en la lista. Sosa, ahí también está. Presente, doctor. Urbina. Presente. Aleía, muy bien. Vargas Rodolfo. Presente, doctor. Muy bien. Beizaga. Presente. Bien. Velasco Omar. Michael Omar no está, ¿no? No está, ya. Césped, doctor. ¿Estás? Ah, ya, muy bien, excelente. Ahora sí. Doctor. Vamos, Césped, doctor. Ya, voy a volver a llamar la última, la prueba, para ver si están todos, ¿no? Porque ya subieron a 42 los participantes. Andrade, ¿no llegó? No llegó. Bonfa llegó. Doctor. Sí, ahí está, Bruno. Gracias. Bueno, eso, ahora sí. Canaviri, ¿llegó? Nada. Céspedes. Presente, doctor. Llegó José Luis, muy bien. Chungara. Pamela, ¿no llegó? No llegó. Y Alejandro Corner. Nada. Pessoa Kelly. Tampoco, a ver. La lista no los veo, no están. Bueno. Y Wellington, nada. Y creo que nadie más. Bueno, listo. ¿Qué hora ya es? Ya es buena hora. Guardamos. Perfecto. Ahora sí. ¿Dónde está? Ahí estamos. ¿Y dónde está mi pantalla? ¿Por qué no me veo? No. Quiero cerrar esto. Ahora sí. Muy bien, ya chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es... Un ratito no me volví a parar mi video. Voy a volver a mostrar. Ahí estamos. Ahora sí. En uno vamos a terminar primero lo que nos quedamos en la otra clase, que nos faltaba un poco de los laboratorios. ¿Y dónde está? Acá está, un segundito, voy a abrirlo. Aquí estamos. Y muy bien, ahí está. ¿Ven, no? La pantalla, las diapositivas. Sí. Perfecto, muy bien. Vámonos al final, donde nos quedamos, vimos ejercicio letral. Acá nos habíamos quedado. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto la parte de creatinina, ¿no? La diferencia entre creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina o clearance de creatinina. Hay una fórmula que nos sirve para ver, para
sacar el clearance de creatinina con el peso, con el sexo del paciente y con la edad. De acuerdo a eso se modifica, se llama la fórmula de Cockcroft. Pero esa es una fórmula que nos da un estimado del aclaramiento o clearance de creatinina nada más, ¿no? Entonces, mejor es todavía sacar el aclaramiento de creatinina con el valor de creatinina en sangre, de creatinina sérica, y del mismo día se toma una muestra de orina de 24 horas. O sea, desde las 7 de la mañana, desde que despierta el paciente, se va recolectando la orina hasta el día siguiente en 24 horas, ¿no? O sea, toda la orina que se produce en 24 horas. Toda esa muestra de orina se la manda al laboratorio junto con la muestra de sangre y con eso se determina cuánto de creatinina ha sido aclarada en esas 24 horas por ml por minuto, ¿no? Entonces, eso es un poquito más específico, todavía más exacto, y es una mejor forma de ver el aclaramiento de creatinina, ¿no? La fórmula de Cockcroft no es muy exacta, aunque sí nos sirve. Me acuerdo yo cuando era interno a nuestros laboratorios, cuando salía el resultado del laboratorio de un paciente de creatinina, lo que hacíamos era, siempre al lado del resultado de creatinina en sangre, nosotros le sacamos con la fórmula de Cockcroft su clearance de creatinina para tener mejor idea. ¿Por qué? Porque el aclaramiento de creatinina, como ya está de acuerdo al sexo, al peso del paciente, a la edad, a todo, nos da una mejor idea de cómo está funcionando ese riñón, ¿no? En ocasiones puede mantenerse relativamente normal este aclaramiento de creatinina. Generalmente se empieza a alterar cuando más del 50% de la función renal está afectada. O sea, imagínense, puede estar fallando ya moderadamente el riñón y todavía la creatinina sérica se va a mantener normal, ¿no? Mientras que con el aclaramiento de creatinina nos permite ver si ya está empezando a fallar con una leve disminución de este valor, ¿no? Si ya está en 85, 80 su aclaramiento de creatinina, ya nos dice que sí está empezando a fallar ese riñón, ¿no? Y como dice aquí, disminuye el aclaramiento, por si acaso, disminuye 6,5 ml por minuto cada 10 años. Por eso es importante adecuarlo a la edad del paciente, porque normalmente sabemos que las nefronas van disminuyendo, van necrosándose, van perdiéndose nefronas con el paso del tiempo. Entonces sabemos que después en la edad adulta de lo que es niño, realmente a los 60, 70 años ya bajó el 50% y sigue bajando más todavía con el paso del tiempo. Entonces, importante saber que con el tiempo cada vez esto va a ir subiendo, la creatinina sérica, y el aclaramiento va a ir bajando, ¿no? Mientras más bajo sea el aclaramiento de creatinina, es peor la función renal. Cuando es una insuficiencia renal terminal, generalmente cuando es un nivel bajísimo, ¿no? Menor a 15 ml por minuto, ahí es muy baja la función renal. Esto, pero de todas formas, obviamente lo van a ver en nefro más que nada. Ahora el nitrógeno ureico en sangre, o también como urea lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué lo vemos como urea o nitrógeno ureico? Nosotros en el laboratorio, ¿se acuerdan? Hemos visto la urea en general. La urea es un producto nitrogenado proteico, el cual se produce de forma endógena por el metabolismo, ¿no? Entonces, como es un producto de desecho, se lo elimina. Y el valor que hemos visto, si se acuerdan, en orina no nos interesa mucho, porque rara vez se lo pide, generalmente se lo mide en suero. Aquí lo tenemos de 15 a 40, prácticamente a lo que es acá una imagen, pero lo más adecuado y más fácil de acordarse es de 20 a 40, ¿no? 20 a 40 es un valor fácil de acordarse, es el doble, ese es el valor de referencia de la urea. Ahora, en muchos lugares no se utiliza el valor de la urea. ¿Por qué? Porque la urea es solo un producto nitrogenado ureico, ¿no? Es mejor utilizar el BUN, que es nitrógeno ureico en sangre, que corresponde a la urea y que se llama a otros derivados nitrogenados, ¿no? Entonces hay una forma de convertir ese BUN en urea
y el boom en urea se puede convertir multiplicando el boom por 2.14. Con ese valor nos sale la urea total, o al revés, ¿no? Si queremos saber el boom, dividimos la urea entre 2.14 y con eso nos sale el boom, ¿no? ¿Para qué nos sirve este boom o la urea? También es un producto de desecho, también nos ayuda a ver cómo está la función renal, pero no es un producto, se altera también por otros problemas, ¿no? La urea también tiene que ser metabolizada en el hígado, viene ¿qué se llama? Interviene, o la dieta puede afectar a la cantidad de urea porque las proteínas pueden aumentar o disminuir esto, entonces no es tan específica y tan útil como la creatinina, ¿no? Por eso nos sirve, muchas veces sirve hacer una comparación entre la urea del paciente y la creatinina, y en algunas patologías puede empezar a aumentar la urea y no así la creatinina, ¿no? Como les decía, el boom se lo utiliza en otros medios. Por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza urea prácticamente. Casi todo el tiempo se utiliza el boom solamente. Entonces, el boom, ¿para Doctor, qué? Sí. Eso le iba a preguntar, no sé si iba a decir eso. El boom, en conclusión, ¿qué sería? Que no le El boom entendí, perdón. es prácticamente lo mismo que la urea, solo que corresponde a, no solo, la urea es solo una sustancia, ¿no? Es solo una sustancia nitrogenada proteica. El boom como que resume todos los derivados nitrogenados ureicos en la sangre, no solo urea, otros productos también que están en menor cantidad, pero en sí es, como les digo, prácticamente lo mismo, donde en muchos lados no piden urea, pero piden el boom y nos significa exactamente lo mismo, ¿no? Yo los pongo a ambos para que sepan que si ven boom o ven urea es lo mismo, solo que tiene diferente valor de referencia. El valor de referencia al boom es de 7 miligramos a 10, perdón, aquí faltó el 0, de 7 a 10 miligramos. Mientras que de la urea es de 20 a 40 miligramos por decilitro, ¿no? Esto en sangre, ambos en sangre, en suero estamos viendo. Entonces es prácticamente lo mismo, solo que es, por así decirlo, con otro nombre que se le conoce a la urea y con otra unidad, ¿no? Y nos significa exactamente lo mismo. Si empieza a aumentar, puede ser, lo más probable, una falla en la función renal, sobre todo cuando está con la creatinina aumentada, ¿no? Pero no necesariamente va a significar una falla en la función renal, porque también, de acuerdo a la dieta y a otras situaciones, puede aumentar el boom y puede aumentar la urea. ¿Una duda? Gracias. No, gracias, doctor. No hay problema, muy bien. Entonces, siguiente. Ya. Esas pruebas, las anteriores, son pruebas de función renal, ¿no? Estos tres nos sirven para ver cómo está funcionando el riñón y obviamente las hacemos en sangre, en plasma. Otras pruebas en sangre que podemos hacer, que nos sirven para urología, son el famoso hemograma completo, ¿no? Que ya saben de memoria, no creo que tenga que explicarles en qué situación se puede alterar. Una aclaración importante del hemograma completo es la anemia. Cuando se dice que hay anemia, ¿qué valor está alterado en la anemia principalmente? Hemoglobina. Hemoglobina, exactamente. De acuerdo a la hemoglobina vemos qué tan grave es esa anemia, ¿no? Entonces, en el hemograma completo, las anemias, en la parte de, más que nefro en sí, más que uro, van a ver que las insuficiencias renales crónicas, las IRCs, nos llevan a un problema ahí en esa parte del hemograma, nos lleva a una anemia. ¿Quién me dice por qué fisiopatológicamente un paciente con una lesión renal crónica va a tener anemia? Produção de eritropoietina? Perdón, no te escuché, querida. Na produção de eritropoietina. Exactamente, querida. La eritropoietina es una hormona que se produce en el riñón, ¿no? La eritropoietina, ¿para qué nos sirve? Como dice el nombre, para la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? La producción, la formación, la liberación, maduración de eritrocitos. Entonces,
El glomérulo, la mácula densa más específicamente en sí, no el glomérulo, en la nefrona y la parte del túbulo distal y pasa por una parte donde se llama la mácula densa. Entonces ahí detecta la concentración de sangre, de hemoglobina, de oxígeno más que todo, y cuando sufre hipoxia, ese riñón libera más eritropoyetina para que se formen más eritrocitos. Ahora, en el paciente con insuficiencia renal crónica, se altera eso, deja de producir eritropoyetina. Entonces, el paciente con insuficiencia renal crónica es muy característico, prácticamente es una forma de diagnóstico muchas veces. Yo a veces veo una hemoglobina así muy baja y sé que es renal, entonces sé que el paciente ya tiene un problema crónico del riñón, ¿no? Entonces no va a producir eritropoyetina y con eso va a bajar bastante la cantidad de hemoglobina. Estos pacientes generalmente con insuficiencia renal crónica tienen una hemoglobina de 6, 7, o sea, anemias graves, y el paciente está prácticamente asintomático, ¿no? Porque ustedes con una hemoglobina de 6 o 7 no van a poder ni levantarse de la cama, ¿no? Yo tampoco, entonces estamos todos... Sería severo ya, ¿no, doctor? Perdón, Diego, ¿qué me decías? Sería como severo ya, ¿no? Como... De 6, de 5, por ahí. No te entendí, otra vez me dices, por favor. Sería severa, ¿no? Como severa, exactamente. Sería una anemia severa en ese caso, porque ya es bastante grave eso. Vamos a ver, incluso en la próxima clase vamos a hablar un poco de eso. Pero el paciente está con francos síntomas de un síndrome anémico, ¿no? De adinamia, debilidad muscular, con varios síntomas, pero los renales, como es un problema crónico, se adaptan. Entonces, al adaptarse no tienen esos síntomas. Entonces, están como si nada, lo ven un poco pálido al paciente. Bueno, generalmente los renales tienen un color de la piel un poco oscuro, van a ver. Pero el que llama el paciente no tiene esos síntomas de un síndrome anémico, ¿no? Entonces, eso es importante ver en el hemograma. Luego, para la parte de infecciones. Muchas infecciones, la mayoría de las infecciones a nivel urinario, no nos alteran el hemograma, ¿no? Vamos a ver infección por infección, todo eso. Pero hay algunas, por ejemplo, una pielonefritis. Una pielonefritis es una inflamación de la vía urinaria alta, ¿no? Entonces, como ya se afecta la pelvis renal y hasta el riñón, en ese caso vamos a ver que la parte de los glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria, se va a alterar, ¿no? Ahí va a empezar a tener leucocitosis, neutrofilia, hasta desvío a la izquierda, ¿no? Mientras que una uretritis, una cistitis, como es un problema urinario bajo, leve, con poca repercusión generalizada, entonces generalmente en el hemograma en ese caso no se va a alterar todo esto, ¿no? La serie blanca se va a mantener normal. Y luego, en el coagulograma, ¿no? El coagulograma es muy importante porque vamos a ver casos de hematuria, ¿no? En los casos de hematuria hay que ver el coagulograma porque podría ser, aparte de lo característico de un cálculo, que es uno de los más frecuentes que nos da la hematuria, tumores nos pueden dar hematuria, pero también trastornos de la coagulación nos pueden llevar a cierto grado de hematuria, ¿no? Y para el tratamiento, sí o sí necesitamos un coagulograma porque cualquier procedimiento invasivo, ya sea una cistoscopía, nefroscopía o un procedimiento quirúrgico incluso, o punción, necesitamos ver cómo está coagulando porque puede sangrar al paciente, ¿no? Entonces el coagulograma es otro laboratorio muy importante que tenemos que pedir. Luego el ionograma. En el ionograma nos sale sodio, potasio, iones en general, cloro, para ver cómo está el medio interno del paciente, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de retener o eliminar estos iones? El riñón. Entonces, es muy importante tener ionograma en pacientes con patologías renales, urológicas, para determinar la presencia de muchos iones, exceso de iones en sangre, disminución de iones en sangre, o incluso en la orina también se puede medir estos iones también, ¿no? Por ejemplo, paciente que vemos que tiene cálculos renales de calcio constantemente. Ya se nos va a terminar en 10 minutos. Ay, me equivoqué. Un segundito. ¿Dónde está?
Un segundito, me salí de esto, laboratorios. Que cargue, ahí estamos. Ya, entonces, el paciente que tiene cálculos renales a repetición, se le hace estudios y se ve que en sangre se ve que el paciente presenta hipercalcemia, que tiene calcio muy elevado. Y después de hacerle el estudio del calcio en sangre, hacemos un estudio de calcio en orina y también tiene hipercalciuria. Entonces, es importante ver para tratar, ¿no? En ese caso, el problema está en sangre, que tiene demasiado calcio en sangre, entonces tenemos que intentar eliminar, disminuir la cantidad de calcio en sangre y por eso nos sirven los iones, ¿no? Pacientes con tratamiento con diuréticos también. Sabemos, no sé, bueno, de farmacología, tienen que haber visto que los diuréticos hay algunos que nos eliminan demasiados iones. Por ejemplo, los diuréticos de asa, ¿con qué ion hay que tener mucho cuidado porque puede disminuir bastante? Los diuréticos de asa. ¿Quién me dice? Furosemida. La furosemida sí es un diurético de asa, muy bien, Diane. Pero ¿con qué ion? Sodio no. Potasio. Con el potasio, exactamente. El potasio se elimina exageradamente con los diuréticos de asa, con la furosemida. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pueden llevar una hipopotasemia grave en el paciente y eso es complicado, ¿no? Entonces, hay que evitar que el paciente elimine mucho potasio en los tratamientos de furosemida. Por eso, generalmente no se hace tratamiento muy prolongado con furosemida, o si va a ser, hay que hacerle controles regulares, ¿no? Al paciente. Doctor, sí. En ese caso, ¿tiene que poner espirolactona? Exactamente, se puede. Si necesitamos un tratamiento más prolongado, lo ideal sería un diurético ahorrador de potasio. Y dentro de esos, el más conocido y más usado sí es la espironolactona, entonces se puede utilizar. El gran problema es la potencia diurética. La furosemida elimina mucho más líquidos, mucho mejor diurético que la espironolactona. Entonces, a veces, si el paciente necesita eliminar más líquido, a veces la espironolactona no es tan buena para eso, ¿no? E incluso en pacientes que, digamos, reciben suplemento de potasio, la espironolactona y los ahorradores de potasio pueden llevarnos a hiperpotasemia, al otro extremo. Entonces, también hay que tener eso cuidado, ¿no? Si un paciente no recibe ningún suplemento de potasio, no va a llevar a hiperpotasemia, no hay problema, ¿no? En pacientes que comen normalmente y no tienen potasio extra, la espironolactona mantiene el potasio bien. Pero si recibe suplementos, ahí hay que tener cuidado porque ahí sí puede elevar, ¿no? Ahora hay otros diuréticos también, ¿no? No solo hay espironolactona y de asa, ¿no? No solo hay ahorradores de potasio y de asa, también hay las tiacidas, ¿no? Que también ahí tienen un término medio. No elevan tanto el potasio, no disminuyen tanto el potasio, pero tampoco son tan malos diuréticos como los ahorradores. Eliminan más líquido que los ahorradores, ¿no? Entonces ahí el nefrólogo, en los clínicos les gusta probar, ¿no? Van viendo un diurético, otro diurético y hasta ahí que sirva al final de cuentas, ¿no? Con el que vaya mejor el paciente y lo tolere mejor, ¿no? Luego en la parte de bioquímica hemática. En bioquímica hemática están toda la parte de glucosa, uricatinina que hemos visto, ahí también pueden entrar proteínas, lípidos. Entonces es muy importante en patologías tanto urológicas, pero sobre todo nefrológicas, ¿no? Por ejemplo, van a ver el síndrome nefrótico en nefrología. El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. En ambos se pierden proteínas, hay proteinuria, solo que en el nefrótico es una proteinuria muy marcada, tan marcada que los lleva a hipoproteinemia, ¿no? Entonces ahí en la bioquímica vamos a ver proteínas plasmáticas disminuidas en ese caso, ¿no? Luego la glucosa, obviamente es súper importante ver si el paciente es diabético en pacientes tanto nefrológicos como urológicos, ¿no? Se infectan mucho más frecuentemente los pacientes con patología, con diabetes, y nos da problemas infecciosos mucho más graves, ¿no? Una pielonefritis en un diabético es delicado, es complicado, ¿no? Hablamos con ustedes de lo que era una bacteriuria sintomática. Hablamos, ¿no? ¿Alguien me responde? No. Bacteriuria sintomática, ¿hemos hablado? No. ¿Alguien se acuerda? Creo
Claro que sí. Bacteriuria asintomática, sí hablamos. Hablamos, ¿no? En la clase, antes de estas clases, en una clase en presencial hablamos. Era cuando el paciente tiene presencia de un cultivo positivo, pero no tiene ningún síntoma. Y que en algunos casos había que hacer tratamiento, no en todos, ¿no? Que, por ejemplo, en pacientes con estado inmunológico comprometido, como por ejemplo los diabéticos, hay que hacer tratamientos. Entonces, ahí también nos sirve eso para ver si vamos a hacer tratamiento en esos casos, ¿no? Luego, en sangre, porque ya se nos va a cortar, no sé, no veo el tiempo, voy a salirme de la pantalla completa para ver cuánto nos queda. No me sale. A 4 minutos nos queda. No, sí, 4 minutos nos queda. Entonces, en marcadores tumorales tenemos varios marcadores para ver si hay diferentes tipos de tumores en urología, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de testículo hay algunos marcadores, en próstata hay otros, el PSA, por ejemplo, es un marcador tumoral muy bueno para cáncer de próstata, para riñón hay otros, entonces son sustancias que pedimos en sangre para ver si hay algún tipo de tumor. Por ejemplo, por ese caso no son específicos, ¿no? Hay algunos marcadores tumorales que pueden ser de diferentes tipos de tumores. A veces en el riñón puede ser positivo, pero también puede ser positivo en problemas ginecológicos, en estómago. Entonces, no es muy específico. A veces sí, el PSA sí, generalmente es de próstata, generalmente se lo asocia. Y nos ayuda en eso, ¿no? Pero no tenemos que tener la idea de que si sale un marcador tumoral, sí o sí tiene un tumor. Puede ser que no, puede ser que sí. Nos ayuda a tener idea. Si sale positivo y sale muy elevado, es mucho más probable que sea un tumor. Pero no tengan la idea de que sí o sí va a tener el tumor cuando sale un marcador tumoral positivo, ¿no? Doutor, sí. Quais são os tipos de marcadores tumorales que podem ser na vejiga? De la vejiga. O PSA é para a próstata, CA 125 é para a mama. En total, ¿cuántos marcadores? Hay un montón de marcadores tumorales. Probablemente más de 15. A ver, hay altísimos. Yo que me acuerde, por lo menos ahorita debo acordarme unos 8 mínimo, porque hay CA125, CA199, el latinocarcinoma embrionario, hay PSA, hay la gonotrofina coriónica, hay altísimos marcadores, ¿no? Pero ya vamos a ir viéndolos específicamente en urología, cada uno, en cada tema que veamos los tumores, ¿no? Cuando veamos tumores de próstata, vamos a hablar de esos. Cuando veamos tumores de testículo, vamos a hablar de eso específicamente. Tranquilo. ¿Ya? Muy bien. Lo que decía, análisis hormonales también son importantes porque, por ejemplo, el problema de la paratiroides, un hiperparatiroidismo nos lleva a formar cálculos urinarios. Entonces hay que analizar si hay paratormona en forma exagerada, ¿no? ¿Quién secreta la paratormona? La paratiroides, las glándulas paratiroides. Ya se va a cortar en un ratito, así que después seguimos hablando bien de esas paratiroides. ¿Por ahora alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces yo voy a estar preguntando y si se corta van pensando. ¿Cuántas paratiroides tenemos? ¿Quién me dice? Hola, hola, hola. ¿Cuatro? Mateus, sí. ¿Seguro? ¿Quién me dice más? ¿Quién me dice menos? Son 3, creo, doctor. 3, por ahí me dicen. ¿Quién más? ¿Otro valor? 4. 4 también, ahorita. Ya, están... Los superiores de inferiores. Prácticamente están bien todos porque es una cantidad inconstante, ¿no? Las paratiroides tenemos la tiroides y detrás de la tiroides tenemos, generalmente son 4 glandulitas que son súper pequeñas, ¿no? Son del tamaño más pequeñas que la uña de mi dedo. Entonces son pequeñas glandulitas que están detrás de la tiroides y son inconstantes. Generalmente son 4, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 6. Entonces, estas se encargan de secretar una hormona que se llama paratormona. Ahora vamos a empezar en la parte de semiología urinaria. Mientras van entrando les voy explicando. Entonces, en la parte de semiología urinaria vamos a empezar con la parte de anamnesis. Y para empezar con la anamnesis vamos a empezar con algo de terminología en urología, ¿ya? Así que hay algunos términos que vamos a preguntar a ver si conocen. En la mayoría tendrían que conocer y hay algunos nuevos que tal vez no.
¿Cuántos somos? 35, que se apuren todos. Ya, vamos a estar empezando. Que se tragas ánimo. Vamos a compartir la pantalla. Perdón, me perdí. No, es acá, es acá. Y acá estamos. Vamos ya compartiendo. Sí. ¿Te va a enviar las diapositivas? Voy a mandarles. Hasta ahora no les mandé, pero voy a mandarles todos. Voy a subirlas incluso a la plataforma, pero también voy a mandarles porque creo que algunos no pueden entrar y más problemas. Ya, gracias. Muy bien. Y entonces, ¿ven ahorita la diapositiva? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, ahí. Sí se ve, doctor. Excelente. Entonces, comencemos. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar, como les decía, con semiología del aparato genitourinario. Y como les decía, primero terminología. Entonces vamos a ver diferentes términos. ¿Quién me dice qué es andropausia? Es la menopausia masculina. Exactamente. ¿no? Eso. Es prácticamente eso, es una alteración a nivel hormonal en las personas ya de edad mayor, ¿no? En las que empieza a fallar la producción de testosterona y otros andrógenos, y nos puede hacer disminuir los que se llaman caracteres sexuales secundarios masculinos generalmente, ¿no? Entonces, en personas de edad avanzada, en hombres de edad avanzada, puede empezar a presentarse la andropausia. ¿Qué es aneyaculación? La ausencia de eyaculación. Exactamente, cuando el paciente tiene falta, incapacidad para poder eyacular, ¿no? Y que es diferente de la dispareunia que vamos a ver más adelante, ¿no? Anuria, ya sabemos. ¿Qué era anuria? Sin presencia de orina. Ya, más específico, en sí es eso, pero menos de 100 ml en 24 horas, acuérdense, ¿no? Coluria, ¿qué era coluria? Orina oscura. Presencia de bilis en la orina. Exactamente, es presencia, el paciente que presenta una orina turbia, oscura, muy oscura, ¿no? Entonces, muchas veces esa orina oscura es por, como decía Anita, por la presencia de bilis, principalmente, ¿no? Pues más de bilirrubina directa, no bilis, ¿no? Por la presencia de bilirrubina, entonces, la orina se hace demasiado turbia y oscura en este caso. ¿Qué era criptorquídea? Ya hemos hablado también. Testículos Cuando que no descendió un bajaron. testículo solamente. Cuando no descienden los testículos. Escondido Eso, muy bien, todito. en la región pélvica. Cripto quiere decir escondido, orquídea es en sí testículo escondido, quiere decir, ¿no? Y ese testículo está escondido porque no desciende. No ha descendido. Exactamente. Así no termina por ahí. ¿Qué es dispareunia? Dolor. A la relación sexual. Exactamente, es dolor durante las relaciones sexuales. Y es diferente con la eyaculación, en la cual no necesariamente hay dolor, sino una imposibilidad de eyacular en el paciente, ¿no? Entonces, no hay que confundir, a veces se confunde la falta de eyaculación con el dolor durante la relación sexual. ¿Qué pasa? ¿Está? No quiero avanzar. Ahí está. Doctor, ¿Sí? ¿sería dolor en la relación o en la eyaculación? No, durante la relación, no en la eyaculación. No necesariamente. Gracias. Ya, en la eyaculación. Luego, disuria. Ya sabemos qué es disuria, creo todos. Dolor, ¿no? Exactamente. Disuria es la presencia de dolor durante la micción al orinar. Generalmente se lo clasifica como un síntoma irritativo, y ya vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas irritativos y obstructivos, ¿no? Entonces, dolor al orinar. Luego, estranguria. ¿Quién me dice? ¿Quién no ha escuchado estranguria? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Estranguria es la presencia de una orina, un chorro miccional muy delgado, es como si estuvieran estrangulando a la uretra, más o menos, por eso estranguria, y con dolor, también es una mezcla con disuria. El paciente con estranguria orina un chorro mínimo
con dolor y generalmente es característico de alguna obstrucción uretral, por ejemplo, un problema prostático, una hiperplasia prostática, cuando el paciente va a querer orinar, pero sale apenas y con dolor y con mucha fuerza eso, ¿no? Entonces, esa es estranguria. Enuresis, hemos hablado que era enuresis. Micción durante el sueño. La ansiedad de la orina. Micción durante el sueño, ¿no? El paciente se orina de dormido. Fecaluria. Presencia de orina. Es en la orina. Exactamente, muy bien. Materia fecal. La presencia de materia fecal en la orina, que es característico de una fístula entre el aparato digestivo y el aparato urinario, ¿no? Hematuria, ya sabemos bien, no vale la pena preguntar. Hemospermia o hematospermia, ¿qué es? Es lo mismo. Cuando hay sangre en el semen. Exactamente. Es que el paciente al eyacular, al eliminar el semen, presenta sangre en eso, ¿no? A nadie le gustaría ver ¿Y por qué se da eso, doctor? Hay varios problemas, por ejemplo, cánceres de testículo, por ejemplo, ¿no? Podría presentar. Entonces, hay varias patologías que nos pueden llevar, pero es un signo que a veces se puede presentar y hay que tener atención de hemospermia o hematospermia, también se lo conoce, ¿no? Luego, incontinencia urinaria en general. ¿Qué es incontinencia urinaria? Cuando no retiene la orina y se le sale. Ya, exactamente. Es la incapacidad de retener orina con pérdida. Y hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. Por ejemplo, incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿a qué se refiere? Cuando tuece el paciente, cuando tuece la paciente, cuando tiene descenso de vejiga, puede ser. Ya, muy bien. Es cuando el paciente realiza algún esfuerzo, por ejemplo, toser, como nos decía Tania, o a veces hasta simplemente levantarse lo que está sentado, o estornudar, a veces hasta de reír el paciente, de algún esfuerzo que contraiga los músculos abdominales y aumente la presión intraabdominal, el paciente va a perder un poquito de orina, ¿no? Esa es la incontinencia de esfuerzo. Y la incontinencia por rebosamiento, ¿quién me explica qué es? Por ejemplo, la incontinencia de esfuerzo es más característico en mujeres, ¿no? Por, como dice Tania, un descenso de vejiga, un problema a nivel del piso pélvico. Mientras que el rebosamiento, la incontinencia por rebosamiento es más característico en hombres con problemas prostáticos. ¿Qué creen que puede ser esa incontinencia por rebosamiento? Por exceso de orina. ¿Por exceso de qué? De orina. Sí, exactamente, pero a ver, vamos a explicarlo. Es eso, es que el paciente tiene un exceso en la cantidad de orina en la vejiga, se llena demasiado la vejiga, por eso se llama por rebosamiento, ¿no? Entonces, el paciente, lo que pasó es que los pacientes prostáticos sabemos que tienen una obstrucción al flujo urinario, ¿no ve? Entonces, esa obstrucción al flujo urinario nos va a llevar a una retención aguda de orina. Se va a llenar la vejiga de orina. Va a haber demasiada orina en la vejiga. Hasta que llega un punto que está tan lleno, el paciente va a querer orinar por la obstrucción, quiere ir al baño y no puede, porque está obstruido eso. Pero llega un punto en el que aumenta tanto la presión intravesical que vence a esa obstrucción, que abre la obstrucción y lo que hace es que el paciente se orine, ¿no? Empieza, de un rato a otro está con muchas ganas de orinar y sale de golpe todo eso que estaba obstruido. Entonces, por eso es más característico de pacientes con patología, como les decía, prostática principalmente, ¿no? Entonces, ya saben, la incontinencia por rebosamiento es esa. Luego, incontinencia de urgencia. ¿Quién me dice que es incontinencia de urgencia? Que no tiene ganas. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dice? ¿Qué es la incontinencia de urgencia? ¿Nadie? Un tipo de examen. Examen no, de urgencia.
Es cuando se orina, pues ya no puede contener. Esto se presenta, por ejemplo, en los pacientes. Voy a callar su audio porque nos está afectando. Un segundito. A ver cuando me deje. La incontinencia de urgencia pasa en los pacientes que tienen una inflamación vesical, generalmente, ¿no? Una cistitis. Los pacientes que tienen, que llama con polaquiuria, que están con polaquiuria y que están orinando a cada ratito, pueden tener incontinencia por urgencia. ¿Qué pasa en este caso? En la incontinencia por urgencia el paciente se orina porque no aguanta, está de un momento a otro, llega algo de orina a la vejiga y como está inflamada esta vejiga, inicia el reflejo para querer orinar, ¿no? Da la sensación de ganas de orinar. Y si está muy inflamada, estimula tanto que la información de la vejiga hacia el cerebro va como de que quiere orinar y automáticamente relaja esto al esfínter interno, al esfínter involuntario, y el paciente puede perder un poco de orina por esas ganas urgentes de orinar, ¿no? Entonces, es por el paciente que de un momento a otro tiene urgencia miccional, que es un síntoma que vamos a ver también. La urgencia miccional es que de un momento a otro tiene muchas ganas de orinar. Entonces, ese paciente con urgencia miccional a veces porque se está aguantando mucho o porque tiene una inflamación de vejiga, pierde esta cantidad de orina, ¿no? Eso es por urgencia, entonces. Luego, neumaturia. ¿Quién me dice qué es neumaturia? Gas en la orina. Salida de aire. Neumo es aire, uria, orina, ¿no? Entonces, la presencia de gases o aire en la orina. ¿En qué casos creen que se pueda presentar esta neumaturia? ¿Quién me dice? Neumaturia. ¿En qué casos? Dióxido de carbono. Fístulas con el colon. Uno, primero fístulas, porque pueden pasar gases del colon a la parte urinaria. Y ya. ¿Qué más? ¿Otra causa? Cuando hay bacterias. Cuando hay bacterias exactamente formadoras de gas en la orina, puede ser, por ejemplo, en caso de una infección por productores de gas, ¿no? Por gram negativos, puede haber neumaturia. Entonces, en esos casos principalmente se puede ver neumaturia. Y nicturia... Doctor, entonces puede ser la neumaturia acompañada de fecaluria. Sí, exactamente, puede presentarse combinadas ambas, ¿no? Orina y al orinar puede eliminar gas y heces fecales también por una fístula entre la parte digestiva y urinaria, exactamente. Nicturia. ¿Quién me dice? Hemos hablado ya de la nicturia también. Orina frecuente por las noches. Orina, exactamente, que orina muy frecuentemente durante la noche, entonces el paciente se levanta muchas veces más a orinar en la noche que en el día prácticamente, ¿no? Muy bien. Doctor. Sí. Siempre cuando sale gases del canal uretral, ¿quiere decir que es una bacteria? No, no, no. Como les decía, una opción es una fístula, ¿no? Una fístula entre el aparato digestivo y el urinario. El paciente que tiene una fístula va a pasar los gases del intestino hacia la vía urinaria y puede eliminar sin tener bacterias, sin nada, ¿no? Aunque generalmente sí va a estar contaminado. Pero otra posible causa es que no haya ninguna fístula, pero que sí haya bacterias. Pero puede tener, ¿no? ¿Cómo? Puede tener como infección, ¿no? Claro, hemos dicho dos neumaturia. Uno, fístula y otra infección por productores de gas. Entonces, no va a ser sí o sí una infección, pero tampoco va a ser sí o sí una fístula, ¿no? Cualquiera de las dos puede llevarnos a neumaturia. Muy bien. Oliguria, ya hemos hablado, que era la presencia de orina en escasa cantidad, menor de ¿cuántos ml en 24 horas? 400. 400, muy bien, 400 ml. Disminuyeron bastante nuestros alumnos, somos 41 ahorita. No sé por qué, pero ni modo. Luego, orquialgia, ¿quién me dice? Ya hemos visto que era orqui y algia, también saben, no sé qué es. ¿Dolor testicular? Dolor testicular, exactamente. Una orquialgia es que le duelen los testículos al paciente. Piospermia, ¿quién me dice qué es?
Cuando hay pus en la orina. Pus en el Pío se semen. refiere a la presencia de pus. Esto, entonces, no en la orina, sino en la eyaculación, en el semen, ¿no? Entonces, el paciente presenta pus en el semen. Lógicamente, es un dato infeccioso de la parte genital, más que todo de testículos. Una orquitis, una orquiepididimitis nos puede llevar a una piospermia, ¿no? Y piuria es diferente. Pus en la orina. En la orina, exactamente. Pío, esperma en el esperma y uria en la orina, ¿no? Piuria también se llama cuando tiene piocitos en el examen de orina, ¿no? Entonces, podemos hablar de piuria en cualquiera de los dos. Si vemos macroscópicamente pus en la orina, es raro llegar a ver, pero se puede ver. O cuando el paciente tiene piocitos en el examen de orina, ¿no? Polaquiuria, ya sabemos, aumenta la frecuencia urinaria. Y poliuria, aumento en la cantidad total de orina en 24 horas, ¿no? Quiluria, por último, ¿qué es? Linfa en la orina. Exactamente, presencia de linfa en la orina. ¿Y cuándo se puede dar quiluria? ¿En qué caso se puede presentar la quiluria? Fístulas con el sistema linfático, ¿no? Cuando el ganglios linfáticos o conductos linfáticos están conectados directamente con el sistema urinario por alguna razón, entonces por tumores, radioterapias o otros problemas, puede salir linfa en la orina, ¿no? ¿Qué es una uretrorragia? Pérdida de sangre por la uretra. Exactamente. Sangrado en la uretra. Sangrado en la uretra, ¿no? Que es sangrado por la uretra. Esto es diferente. ¿Por qué es diferente la hematuria? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre uretrorragia y hematuria? Porque la hematuria es sangre en la orina, presencia de sangre en la orina. Y esto sale de la uretra, la uretrorragia. Entonces, ¿cómo podemos saber pero que tiene uretrorragia y no hematuria el paciente? O sea, digamos que el paciente cuando va a orinar, vemos que hay sangre en la orina, pero ¿cómo podemos decir que eso... Que el sangrado de la uretra es solamente de la uretra y la hematuria que puede ser de otro, puede venir de otro lugar? ¿Y ahí cómo sabemos cuándo se La lo... uretrorragia puede darse sin necesidad de que haya orinado. Exactamente, ese es el detalle. En la uretrorragia el paciente va a perder orina, va a perder, sangre, aunque no orine, aunque no haya micción. En la hematuria solo se va a ver cuando orine la sangre ahí en la orina, ¿no? Entonces, la uretrorragia es un dato de una lesión uretral. Entonces, vamos a ver cuando hablemos de la colocación de sondas urinarias, por ejemplo, que está contraindicado completamente ponerle una sonda Foley al paciente cuando presenta uretrorragia. ¿Por qué? Porque si la uretra está lesionada, vamos a meter la sonda y no va a llegar a la vejiga, se va a ir por el orificio, por la lesión que hay en la uretra, se va a ir a otro lado y vamos a producir más daño. Entonces, ahí no sabemos hacia dónde se va a ir nuestra sonda. Mientras que en el paciente que tiene la uretra normal, sin lesiones, sabemos que si metemos la sonda, sí o sí va a llegar a la vejiga. Entonces, por eso no se ponen sondas en este caso, por ejemplo, no de uretrorragia. ¿Y uretrorrea qué es? Es cuando hay presencia de secreciones por infecciones por la uretra. Exactamente, por ejemplo, gonorrea. Exactamente, es secreción uretral, ¿no? Lo que hemos hablado en el laboratorio, la presencia de secreción por la uretra, entonces secreción uretral nos lleva a uretrorrea. Ya. Ahora, al hacer el interrogatorio al paciente urológico, lo que tenemos que ver es preguntarle principalmente sobre síntomas urinarios, ¿no? Típico, disuria, polaquiuria. Hay un síntoma que no hemos hablado, creo que más adelante hablamos, sí, más adelante vamos a hablar, así que no hay problema. Entonces, tenemos que asegurarnos si tiene síntomas urinarios el paciente. Estoy hablando ahorita en general de pacientes urológicos, pero en todo paciente con, ¿qué se llama? Que revisemos en el hospital, todo paciente siempre tenemos que asegurarnos que no tenga síntomas urológicos. El paciente puede llegarnos al hospital por una insuficiencia cardíaca congestiva, digamos, interna por ese problema, pero al preguntarle al paciente en el interrogatorio, en la anamnesis, le preguntamos, disculpe, ¿usted le cuesta orinar? ¿Usted tiene nicturia?
o vamos preguntando síntomas urinarios y podemos darnos cuenta de que el paciente puede tener hasta un cáncer prostático que lo va a matar tal vez antes que por el problema cardíaco, ¿no? Entonces, siempre es bueno preguntar en todo paciente síntomas, los más comunes, los más frecuentes y de acuerdo a la edad también que pueda presentar síntomas urinarios, ¿no? Hay que averiguar si tiene síntomas de incontinencia urinaria, porque muchas veces el paciente no lo considera como que es parte de del paso de los años y a veces ni lo refiere, ¿no? Entonces, es bueno preguntarle si el paciente tiene mucha frecuencia urinaria, a veces que tiene que ir a orinar a cada ratito, porque si no orina cada rato, tiene incontinencia, ¿no? Hay pacientes que saben que tienen incontinencia de esfuerzo y apenas empieza a sentir su vejiga un poco llena y ya se tiene que ir rápido al baño para que más tarde cuando haga algún esfuerzo, ría, se levante, haga lo que sea, no pierda orina, ¿no? Preguntarle si el paciente usa pañales. A veces usan pañales también por la incontinencia urinaria, porque ya pierden completamente la capacidad de continencia, ¿no? El esfuerzo, si hay pérdida de incontinencia de la orina con esfuerzo, también hay que preguntarle. Si hay incontinencia de urgencia y ver la ingesta. A veces por la incontinencia limitan su ingesta de líquidos, incluso estos pacientes, cosa que va a llevar hasta un problema renal. Entonces hay que ver cuánto líquido toma el paciente y si no está limitando su ingesta de líquidos, ¿no? Luego, las características de la orina. Hay que ver cómo orina el paciente. Preguntarle el color, preguntarle si tiene algún olor específico, si forma mucha espuma. ¿Saben qué significa la formación de mucha espuma en la orina? ¿Qué me decía? Presencia de proteína. Proteínas, ¿no? Cuando hay mucha espuma que forma en la orina, tenemos que pensar que está con proteínas ahí, exactamente, ¿no? O más aún, si hay aire en la orina, una neumaturia es muy característica, muy llamativa. Estamos aunque me tire un pedo. Luego, voy a silenciarlos un ratito. Ahí está, ya. El dolor de origen urológico hay que preguntar, ¿no? Por ejemplo, es característico, vamos a ver más adelante en el tema de litiasis más que todo, pero en los casos de dolor por un cálculo urinario, ¿dónde esperamos que haya el dolor? En la región dorsolumbar principalmente, ¿no? Pero en semiología han debido ver que el dolor de un cólico renal tiene una irradiación muy característica. ¿A dónde se irradia? Se suele irradiar hacia la parte del flanco y hacia la zona pélvica, a la zona genital. Entonces, el que duele en la zona genital no quiere decir que la piedra esté ahí abajo, no quiere decir que ya esté eliminando la piedra, sino que es un dolor referido de la piedra que está a nivel de uréter o en la pelvis renal, es irradiado ese dolor, ¿no? Entonces, hay que preguntar de dónde es el dolor, porque muchas veces el dolor puede ser un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, en fosa ilíaca derecha, lo que uno primero piensa es apendicitis, por ejemplo, aparte de urología, ¿no? El paciente que llega con dolor en fosa ilíaca derecha, todo el mundo primero se le prenden las luces de apendicitis. Pero si le preguntamos si el dolor está en fosa ilíaca derecha, también le duele en la zona dorsolumbar derecha y también tiene dolor genital, entonces ahí la apendicitis queda de última opción, porque más vamos a pensar en un dolor de origen urológico, una litiasis o una pielonefritis, ¿no? Luego, es bueno preguntar signos y síntomas urológicos asociados en el paciente, ya que veamos en otras patologías, ¿no? ¿Qué síntomas urinarios puede presentar el paciente? Que tenemos que ir a preguntar en la parte 1, ¿no? Primero, fuerza y calibre del chorro. Es importante ver cuánto orina el paciente, qué tan fuerte orina y cómo es el calibre de esa orina. Por ejemplo, no es lo mismo que lo que orina alguno de ustedes que lo que orina un viejito de 60 años, ¿no? Entonces, en el paciente de 60 años, la próstata va a aumentar de tamaño, lo cual no va a permitir que orine adecuadamente el paciente, y en ese paciente el calibre va a ser mucho menor, la fuerza va a ser mucho menor. Ese paciente a los 15 años orinaba de aquí a 15 metros, exagerando, ¿no? Pero ahora se orina en los pies, ¿no? Entonces disminuyó la fuerza de la orina y el calibre igual es mínimo. Entonces, eso hay que preguntarle cómo orina si no hay algún problema en ese caso.
Segundo dato, síntoma urinario muy importante, es el goteo postmiccional, ¿no? Hay que preguntarle al paciente si después de orinar, cuando está terminando de orinar, si queda goteando mucho. Es esperable que tenga unas cuantas gotitas. Un paciente normalmente puede presentar escasa cantidad, ¿no? Unas cuantas gotitas, pero que es mínimo, ¿no? Pero hay pacientes con el paso del tiempo, con el crecimiento de la próstata, con alguna obstrucción urinaria, que terminan de orinar y gotea y sigue goteando y se quedan 15 segundos, 20 segundos ahí esperando a que termine de gotear todo. Entonces eso ya nos indica que hay alguna obstrucción, ¿no? El pujo es otro síntoma urinario que hay que tener atención. El pujo es la sensación de tener que hacer algo de fuerza para orinar, ¿no? Entonces, el paciente tiene que pujar, tiene que hacer, para empezar la micción, tiene que aumentar la presión intraabdominal, hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? De aumentarla, de empujar, para que empiece a salir la orina, ¿no? Y este pujo, si el paciente está con la musculatura abdominal debilitada, nos puede llevar a otro problema asociado, que es muy característico, a hernias. Es muy frecuente que el paciente nos llega a cirugía, a la consulta, que nos dice, sí, yo tengo problema de próstata y por eso cuando voy a orinar tengo que hacer mucha fuerza. Entonces, como tengo que hacer mucha fuerza, eso me llevó a me salió una bolita aquí en la parte inguinal y por eso desde ahí vengo con mi hernia, ¿no? Entonces, el pujo, otro síntoma importante. Luego, el chorro interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está orinando y en medio de la orina, de lo que está orinando de la micción, se corta la orina. Entonces, como se corta la orina de forma súbita, el problema es que el paciente no va... bueno, la causa de esto es una obstrucción, igual por la próstata generalmente, y en estos casos lo que se hace por ahí se pasó un ratito, se cambió. Un segundito, lo que estamos acá. Entonces, como se interrumpe la orina, el paciente siente ese corte en la orina y le incomoda y lleva a una micción más prolongada, ¿no? Entonces, por eso es otro síntoma que suelen presentar estos pacientes. La vacilación, ¿qué es la vacilación? Que el paciente tarda en empezar la micción, que va a orinar, pero en lo que va a orinar, va al baño y espera un ratito a que empiece a orinar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo, necesita aumentar la presión de la vejiga de poco a poco, y cuando llega una presión de la vejiga ya suficientemente elevada como para vencer el flujo de la orina, entonces ahí recién va a empezar a orinar. Y es característico otra cosa de los viejitos, ¿no? Que va al baño, se queda ahí esperando un ratito a que empiece a querer orinar y después de un rato recién empieza a salir la orina. Hasta en películas a veces sale de eso, ¿no? De los viejitos. Entonces, esa es la vacilación. Vaciamiento incompleto. Este es otro dato que nos interesa mucho, que en la parte de ecografía también vamos a ver. Porque el paciente va a orinar y puede tener un chorro interrumpido, que está orinando y se corta, pero ya no se reinicia, ¿no? En el chorro interrumpido se puede cortar y después otra vez se contrae la vejiga con más fuerza y puede reiniciarse. Pero en el vaciamiento incompleto el problema es que el paciente está orinando, se corta y deja de orinar más. Y sigue teniendo orina en la vejiga. Entonces eso nos va a dar una, ¿qué se llama? Una orina residual en la vejiga. Y midiendo esa cantidad de orina residual, nosotros vamos a tener una idea de qué tan grave es su problema de obstrucción uretral, ¿no? Entonces, eso nos deja que no se vacíe completamente la vejiga. Y con el tiempo, mientras más se va acumulando, nos va distendiendo más la vejiga, ¿no? Retención urinaria. Doutor, Sí. nesse esvaziamento incompleto pode também ter proliferação de bactérias. Claro, exactamente. Tienen más predisposición a tener infecciones, exactamente, ¿no? Como sabemos que la uretra es un medio de cultivo donde van creciendo bacterias, entonces si no se vacía completamente, van a crecer ahí las bacterias, como dice, y nos va a llevar a una cistitis, ¿no? Doutor, como vamos hacer para medir ese volumen residual en la vejiga? No escucho, querido, un poquito más fuerte.
¿Cómo vamos a hacer para medir el volumen residual? El volumen residual se mide por medio de ecografía generalmente. O también puedes medirlo por una sonda, ¿no? Generalmente por la ecografía le pides al paciente, generalmente se hace la ecografía con la vejiga llena, cuando queremos ver la ecografía de vejiga, se hace con vejiga llena y después se le pide al paciente que vaya a orinar todo lo que pueda. Termina de orinar todo lo que pueda, se le hace una nueva ecografía y ahí medimos cuánto líquido queda en esa vejiga. Y ahí vemos cuánto es la orina residual. U otra forma es, se le pide igual al paciente que orine todo lo que pueda y se le pone una sonda y se cuantifica cuánta orina quedó ahí al sacar con la sonda también. Pero lo ideal es hacerlo con ecografía. Generalmente se hace con ecografía. Ya, si no tengo ecografía, voy a pasar una sonda y verificar si hay residuos. Exactamente, podría ser. Clínicamente no tiene cómo saber. Clínicamente no hay cómo. Clínicamente no podemos ver cuánta orina queda dentro de esa vejiga, no hay otra forma. Está bien, gracias. No hay problema, Bruno. Volvemos a la retención urinaria. La retención urinaria aguda es el paciente que no puede orinar, que el viejito típico que está con su problema prostático y siente que su vejiga va aumentando, distendiéndose, le da ganas de orinar, no puede orinar, y no puede, entonces retuvo la orina, una retención urinaria aguda. Retención aguda de orina, RAO, generalmente se la conoce, es RAO, ¿no? Entonces, esa retención aguda de orina es una indicación de colocación de sonda urinaria urgente, porque esa vejiga, imagínense que vaya distendiéndose más y más y más y más, hasta que, si no elimina... ¿Qué diferencia tiene, doctor, vacilación con retención urinaria? Vacilación es que el inicio para miccionar, o sea, tarda para empezar la micción. Va al baño, se para delante del urinario o del inodoro y relaja su esfínter voluntario, pero no empieza a orinar ese ratito. Espera un rato, o sea, tarda un rato la vejiga en contraerse para que pueda eliminar esa orina, ¿no? Entonces, esa es vacilación, que inicio retardado en la micción. Tarda en iniciar. Retención urinaria es que no micciona nada, está llena la vejiga y se llenó porque hay esa obstrucción y no inicia la micción. Y si no le ponemos una sonda, esa vejiga va a terminar rompiéndose. Eso es retención urinaria. O en el mejor de los casos, en retención urinaria, lo que va a tener es una incontinencia por rebosamiento, que se acuerdan, hemos hablado hace rato. O sea, se va a llenar tanto, que llega un punto en el cual vence esa presión de la vejiga al esfínter y a la obstrucción y puede que salga de golpe todo, ¿no? Pero generalmente lo que pasa es que puede distenderse tanto que sin la sonda se lesiona esa vejiga. Doctor, entonces todos estos signos se dan solamente en hombres, ¿no? Principalmente hay que tener en cuenta, pero no solo en hombres. Sabemos, es que el problema es que en neurología, más que todo, nos encargamos de ver patología de hombres principalmente, pero también puede presentarse cualquiera de estos síntomas en cualquier obstrucción uretral, ¿no? La mayoría de los que estamos hablando ahorita, desde fuerza hasta, prácticamente hasta aquí, hasta ritmo miccional, son de obstrucción uretral. La obstrucción uretral se da principalmente por problemas prostáticos, pero en mujeres un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, nos puede dar todos estos síntomas de la misma forma, ¿no? Entonces, cualquier obstrucción uretral que sea progresiva, la uretra ahí abajo, la vejiga acá arriba, entonces progresivamente se va obstruyendo por cualquier causa y nos va a dar todos estos síntomas. ¿Bien? Entonces, principalmente en hombres porque es más frecuente, pero también va a presentarse en mujeres. Luego, el ritmo miccional, hay que preguntarle qué tan frecuentemente orina el paciente, qué tan difícil es la micción del paciente. Entonces, generalmente hay que ver las veces que orina al día, ¿no? Entonces, pacientes con problemas obstructivos muchas veces orinan menos veces. Le preguntamos en este caso si orina más veces durante la noche, si tiene icturia, entonces todo eso de ritmo miccional, ¿no? Luego, tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? ¿Quién me dice? Es la sensación que se siente en la vejiga, ya, de querer orinar y no poder, digamos, a cada momento. Exactamente. Es ganas de orinar, pero sin poder orinar. Pero el tenesmo vesical no es, por ejemplo, lo mismo que la retención urinaria, que el paciente
en la retención urinaria tiene ganas de orinar, la vejiga está llena, pero no puede por la obstrucción. Eso es una cosa. En el tenesmo vesical lo que pasa es que el paciente tiene ganas de orinar, pero porque su vejiga está irritada, ¿no? Tiene la vejiga ahí y está con una inflamación, está irritada, y le llega algo de orina, con esa su orina residual, con escasa cantidad de orina, y tiene ganas de orinar, pero no orina no porque está obstruida, sino porque no hay suficiente orina para eliminar, hay poca orina, ¿no? Entonces, el tenesmo vesical es un síntoma irritativo, por ejemplo, de la vejiga, porque cuando está irritada, cuando hay una cistitis, va a tener ganas de orinar. Es más, el paciente va, orina, y apenas termina de orinar y sigue sintiendo ganas de orinar. Entonces, ese paciente, en ese caso hablamos de tenesmo vesical, ¿no? Los demás síntomas... Sí, ¿no? Ritmo miccional. ¿Qué duda tienes del ritmo miccional, querido? ¿Qué es el concepto? Hay que preguntarle qué tan frecuentemente orina, si orina más en el día, más en la noche. El ritmo miccional es ver si orina normalmente prácticamente, ¿no? Con las veces que debería y durante las horas que debería prácticamente. ¿Ya? Hasta acá prácticamente, hasta retención urinaria, todo lo que hemos hablado son síntomas obstructivos, si se fijan, ¿no? Un chorro interrumpido, la vacilación, el pujo, el goteo, vaciamiento incompleto, todos son síntomas de obstrucción vesical. Mientras que estos de acá, el tenesmo, disuria y la incontinencia, dependiendo de qué tipo de incontinencia, pueden ser síntomas irritativos. Más adelante, igual, si no me equivoco, están bien separaditos todo eso, ¿no? Disuria, ya sabemos, dolor al orinar, molestia al orinar. Generalmente es un dolor tipo urente, un ardor que siente como que le está quemando. A veces el paciente dice, es como si cuando orino boto fuego, muchas veces dice el paciente cuando hay disuria, ¿no? Y la incontinencia, ya hemos hablado de los diferentes tipos de incontinencia, ¿no?